Muy buenas y gracias por ver nuestro podcast de Ahora Évora. Vamos a hablar de la última hipótesis de nuestra serie, la resurrección de Jesucristo, mito, realidad o realidad histórica innegable. La cuarta y última hipótesis es la del cuerpo desplazado. Esa es la hipótesis de la cual vamos a estar hablando hoy. Básicamente se diferencia de la tercera hipótesis en que en este caso la tumba encontrada vacía es porque movieron el cadáver a otro sepulcro antes de que las mujeres fueran con la intención de ungir el cuerpo. La tercera hipótesis, que está en el programa anterior, hablaba de la tumba incorrecta porque las mujeres se confundieron de tumba. Eso es lo que maneja esa hipótesis. Y en este caso no es que las mujeres se confundieran de tumba, sino que ellas fueron a la tumba donde habían enterrado inicialmente el cadáver, el cuerpo de Jesucristo. Sin embargo, no se enteraron de que después ese cuerpo fue movido a otra tumba, así que fueron a la tumba inicial, a la tumba donde pusieron el cuerpo al principio. Es uno de los intentos judíos de lidiar con el delicado asunto de la resurrección de Jesucristo. Joseph Klausner, en 1922, propuso que José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús en su tumba temporalmente debido a lo avanzado de la hora y la proximidad a su propia tumba familiar. Pero luego movió el cadáver más tarde al cementerio de los criminales, ya que Jesucristo había sido ejecutado como un criminal, y lo normal habría sido colocar su cuerpo en un sepulcro o una tumba de los criminales. Los discípulos ignoraban este movimiento, es decir, ignoraban que ese cuerpo fue puesto en una tumba inicialmente, pero que después fue movido a otra tumba. Ellos lo ignoraban y erróneamente infirieron la resurrección de Jesús de entre los muertos. Es decir, que ellos infirieron la resurrección de Jesucristo dado a un error, ya que el cuerpo había sido desplazado a otra tumba y ellos fueron a la tumba donde lo habían puesto al principio y no al final. Aunque, y muy a pesar de que hoy día ningún erudito defiende la hipótesis de Klausner, sí que existen intentos de algunos autores populares para revivirla. A la luz de lo que ya se ha dicho sobre otras teorías, sus deficiencias son evidentes si aplicamos los criterios de McCulloch para la mejor explicación. La condición 1, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a valorar esta hipótesis bajo los criterios de McCulloch para la mejor explicación, que en su condición número 1 dice: la hipótesis, vamos a recordar que tiene 7 condiciones, ¿vale? La condición número 1 dice: la hipótesis, junto con otras declaraciones verdaderas, debe implicar declaraciones adicionales que describan datos presentes y observables. Aquí en esta condición, para cumplirla, no hay ningún problema. Vamos a la condición número 2. Prácticamente todas las hipótesis en la condición número 1 parecen tener argumentos suficientes. La condición número 2, sin embargo, dice: la hipótesis debe tener mayor alcance explicativo que las hipótesis rivales. La hipótesis del cuerpo desplazado tiene un alcance explicativo muy limitado. Intenta explicar la tumba vacía, pero no dice nada sobre las apariciones post-mortem y el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección de Jesucristo. De manera que su explicación o su alcance explicativo es bastante limitado. Pasamos a la condición número 3, que dice: la hipótesis debe tener mayor alcance, mayor poder explicativo que las hipótesis rivales. En cuanto a la tumba vacía, enfrenta el mismo obstáculo que la hipótesis de la tumba incorrecta. Como José de Arimatea y sus sirvientes sabían lo que habían hecho con el cadáver, la teoría no puede explicar por qué no se corrigió el error de los discípulos, a menos que recurramos a conjeturas ad hoc, como por ejemplo
la muerte súbita de José de Arimatea y de sus siervos, todos a la vez. Suena como mínimo un poquito sospechoso. Se podría decir que el cadáver de Jesucristo ya no podría identificarse, pero el punto de discusión no es ese. El punto es que las primeras disputas judías cristianas sobre la resurrección de Jesucristo no se debieron a la ubicación de la tumba de Jesucristo ni a la identidad del cadáver, sino al motivo por el cual la tumba estaba evidentemente vacía. Si José de Arimatea hubiera desplazado el cuerpo, la polémica judía cristiana habría tomado un curso bastante diferente y habría durado poquito tiempo. Pasando a la condición número 4, donde dice la hipótesis debe ser más plausible que las hipótesis rivales. La hipótesis es inverosímil por varias razones. Vamos a mencionar algunas. Según las propias fuentes judías, el cementerio de los criminales estaba entre 50 y 550 metros del sitio de la crucifixión de Jesucristo. La práctica judía, además, era enterrar a los criminales ejecutados el día de su ejecución. Así que eso es lo que José de Arimatea hubiera querido hacer como buen judío. Por lo tanto, José de Arimatea pudo y habría colocado el cuerpo directamente en el cementerio de los criminales, evitando así cualquier necesidad de moverlo más tarde, incluso teniendo que profanar su tumba familiar. De hecho, la ley judía ni siquiera permitía que el cuerpo fuera trasladado más tarde, excepto a la tumba familiar. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro judío de Semachot, capítulo 13, versículo 7. José de Arimatea tuvo tiempo suficiente para un simple entierro que probablemente incluiría lavar el cadáver y envolverlo en una sábana con especias secas. Pero eso no fue lo que ocurrió. O sea, él no enterró, no colocó el cadáver de Jesucristo en la tumba de los criminales, que estaba más cerca que la tumba familiar a donde él lo ha llevado. La condición número 4. La hipótesis debe ser menos ad hoc que las hipótesis rivales. La teoría del cuerpo desplazado es algo ad hoc al atribuir motivos y actividades a José de Arimatea para los cuales no tenemos ninguna evidencia, ni hay ninguna evidencia. Pasamos a la condición número 6. La hipótesis debe ser confirmada por menos creencias aceptadas que las hipótesis rivales. La teoría no confirma lo que sabemos acerca de los procedimientos de entierro judíos para criminales mencionados anteriormente. Con este punto ya se cae la hipótesis por los suelos. Pero vamos a la condición número 7. La hipótesis debe exceder significativamente a sus rivales en el cumplimiento de las condiciones 2 y 6. De nuevo, otra vez, ningún historiador parece compartir esta estimación. Al observar estas hipótesis ofrecidas para explicar el hecho de la tumba vacía, sorprende muchísimo que casi ningún historiador moderno o crítico bíblico se aferrara a estas teorías. Están casi completamente pasadas de moda. Entonces, ¿qué diremos? ¿Qué explicación de la tumba vacía ofrecen los críticos modernos que niegan la resurrección? El hecho es que se confiesan sin ninguna explicación que ofrecer. Ofrecen estas 4 hipótesis, las cuales carecen de evidencia y no tienen ningún sentido, ya que se pueden derribar y se han derribado de hecho con bastante facilidad. Así que ellos se confiesan más allá, no tenemos ninguna explicación que ofrecer. Simplemente no hay una explicación natural, plausible, disponible hoy para explicar cómo la tumba de Jesucristo estaba vacía. Así que, si negamos la resurrección de Jesucristo, nos quedamos con un misterio inexplicable. Y hasta aquí nuestro podcast
nuestro podcast de hoy. En el siguiente podcast hablaremos sobre las evidencias y las conclusiones a la mejor explicación, y este será nuestro último capítulo de nuestra serie La resurrección de Jesucristo, mito o realidad histórica innegable. Dale a me gusta, suscríbete, compártelo y nos vemos en el próximo capítulo, que como he mencionado antes será el último capítulo de nuestra serie actual, y pasaremos a nuestra próxima serie. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo.